Buenas, ¿cómo están? Bienvenidos al cuarto episodio de nuestro podcast de hoy con un invitado de lujo. No solamente es un doctor reconocido en los Estados Unidos, especialmente en el estado de Texas, pero tiene el privilegio de que yo sea su yerno favorito. Y aquí estamos hoy con el doctor Sergio Álvarez. Hola, suegro, ¿cómo está? Muy bien, muy bien. Gracias por la oportunidad. No, gracias a usted por hacer el tiempo y venir aquí a hablar con nosotros. Y una de las cosas que a mí me gusta de este podcast que empezamos Leo y yo hace unos 4 meses es no tanto promocionar mi negocio, sino enseñarle con gente como usted. Los invitados que han venido, todos son inmigrantes que han logrado tener un trabajo o una profesión que en nuestros países, cuando crecimos, por lo menos en mi caso, yo pensaba, no, abogado, policía en los Estados Unidos, eso es imposible. Y mire, hemos tenido ya hasta sargentos que instruyen a los Marines en cómo disparar, que han estado en la guerra, policías muy calificados, y ahora usted que es un doctor. Y para la gente que nos está viendo, que no nos conoce, ¿cuándo llegó usted a los Estados Unidos? Mi suegro es de México. ¿Cuándo llegó usted a los Estados Unidos y por qué decide venirse a los Estados Unidos? Bueno, muy interesante. Yo vine a los Estados Unidos en 1974. Yo tenía 22 años de edad en aquel entonces. Y yo había crecido en Ciudad Juárez, México. Me había educado en México y terminé la escuela de medicina en la Ciudad de México. Entonces yo buscaba oportunidades para poder seguir mis estudios de posgrado. Y realmente no era fácil en México, ¿verdad? Sobre todo porque pues se usaba, como se sigue estilando, creo yo, el influyentismo. Entonces no era fácil luego, si no tenía uno alguna recomendación de una persona importante, poder conseguir una especialidad. Entonces decidí ver hacia los Estados Unidos. Y así fue como llegué. Realmente este país me abrió las puertas y me dio la oportunidad de poderme seguir educando y eventualmente de tener a mi familia aquí en Estados Unidos. Porque eso es algo que usted siempre nos ha dicho, ¿no? De que usted estudió medicina, o sea, porque desde pequeño quería ser médico, nunca tuvo una intención, nunca hubo la meta no era financiera. No, de ninguna manera. De hecho, yo desde aproximadamente la edad de 7 años, yo decía que quería ser médico. Sobre todo porque yo veía que cuando me enfermaba, venía el médico a mi casa y era una persona que bien vestida que llegaba con un maletín, y yo sabía que después de que él viniera, yo me iba a sentir mejor. Entonces, eso se me quedó a mí grabado, y desde muy pequeño yo decía a mis padres que quería ser médico. Realmente, digo, nunca hubo el interés económico, nada. Digo, obviamente, yo vengo de una familia de clase media pobre, y en aquellos entonces yo inclusive no pensé cómo mis padres me podrían ayudarme a educarme, que fue una de las grandes ventajas de haber crecido en México, donde gracias a México, ¿verdad? He aprendido el valor de lo que es la familia, ¿verdad? Una familia unida, y también el hecho de que México me dio la educación hasta la escuela de medicina en forma gratuita. Y por eso decía que usted nunca tuvo un interés económico tras su decisión de ser médico, y la decisión de venirse para acá, a diferencia de muchos hispanos, que es porque tenemos la necesidad, fue económica. Usted fue para seguir educándose porque le apasionaba la medicina. Sí, mi necesidad era educativa. Educativa. ¿Verdad? De tener la opción de poderme entrenar en el país donde se tiene la mejor medicina del mundo. Y como inmigrante, ¿cuál piensa usted que fue el desafío más grande que tuvo, o el obstáculo para desarrollarse como médico en los Estados Unidos?
Bueno, el desafío más grande y que pienso yo que todos los profesionistas, sobre todo en Latinoamérica, tenemos es la barrera del lenguaje. El lenguaje. El lenguaje. Entonces, porque realmente hay muchas opciones en Estados Unidos cuando viene uno educado en poder conseguir diferentes tipos de visas para poderse seguir educando. Ah, entonces, y ese fue precisamente mi problema, fue el lenguaje, era la barrera, ¿verdad? Pero la cual pude poder resolver, vamos. Pero usted llegó y no sabía hablar inglés. No, realmente no sabía. Yo tenía bases de gramática que me dieron durante la escuela secundaria, ¿verdad? Pero yo no hablaba el inglés para nada. Entonces, inclusive tuve la oportunidad de la oferta de hacer estudios de posgrado en El Paso, Texas. Pero en aquel entonces yo desistí en hacerlo en El Paso porque el 70% de la población es de origen hispano. Se habla más español que se habla inglés. Sí. Y yo sabía que si me quedaba ahí no iba a poder aprender el inglés para poder realmente, ¿verdad?, seguir adelante con mis estudios. Entonces decidí tomar el reto de irme a una ciudad donde no se hablara español para así poder yo poder aprenderlo. ¿Y cuánto tiempo le tomó aprender a hablar el inglés? Interesante porque a los 3 meses de haber estado en San Luis, Missouri, que era donde yo estaba, yo tenía interés en irme a entrenar a Arizona, a Phoenix, Arizona. Y a los 3 meses yo tomé un avión desde San Luis, Missouri hasta Arizona y a entrevistarme yo solo, sin la ayuda de nadie, y realmente pude comunicarme y vieron valor en lo que yo ofrecía y realmente me ofrecieron la posición para seguir entrenándome. Y suegro, usted dice entrenar, pero, y ya le voy a hacer preguntas más profundas, ¿no? Porque la idea es que, enseñarle a la gente que sí se puede, ¿no? Hay una forma. Entonces, usted estudia medicina en México. Exacto. Y ¿cómo hago yo para ser médico en Estados Unidos? Porque la gente pensará, bueno, se graduó en México y aterrizó aquí en Estados Unidos y buscó trabajo y ya. No, pero el proceso, ¿cuál es? ¿Y quiénes aplican o quiénes no aplican para hacer el mismo proceso que usted tuvo que hacer, que entiendo hoy en día es el mismo, para hacerse médico? ¿Te refieres a hacer la escuela de medicina aquí en Estados Unidos? No, digamos una persona que es inmigrante, que se educó en otro país. ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué proceso pasó usted para convertirse en médico en Estados Unidos? Es muy interesante la pregunta porque hay 2 cosas que hay que hacer. Una es la cosa migratoria, ¿verdad? A aplicar para tener una visa de educación. Pero lo otro es tomar una serie de exámenes, que son realmente 4 exámenes que se tienen que hacer. En el tiempo en que yo vine era un solo examen. Ahora son 4 exámenes que si se tiene el conocimiento del inglés, ¿verdad?, es mucho más fácil pasarlos porque no son difíciles. Por ejemplo, vemos, y ese es el problema en Latinoamérica, de que por la falta del inglés es que no vemos muchos aplicantes médicos de estos países latinoamericanos aplicando en Estados Unidos. Sin embargo, vemos países como, por ejemplo, como la India o Asia, donde tienen una base del idioma inglés bastante profunda, que son los que con más facilidad pasan esos exámenes. Y usted dice que no eran tan difíciles los exámenes, pero ¿cuánto es que hay que sacar? ¿Hay que sacar 100 o 99? No, hasta eso tiene que sacar de 75 para arriba, que no parece mucho, pero realmente son exámenes que realmente son cosas que debe uno de haber aprendido en la escuela, ¿verdad? Sí.
y hay que estudiar. Y luego de, o sea, y usted no sabía inglés, pero pasó el examen. Y luego de eso hay que hacer aplicaciones a ver qué hospital lo contrata uno como pasante o interno, ¿no? Exactamente, sí, sí. Ya una vez que se pasan los exámenes de educación médica y que se tiene la visa, entonces es aplicar a instituciones en Estados Unidos. Ahora, todas las instituciones de educación en Estados Unidos necesitan de médicos que quieran especializarse. La producción de médicos o los números de médicos que se gradúan en Estados Unidos no son suficientes para satisfacer las necesidades del país. Entonces, todo el tiempo Estados Unidos ha necesitado de médicos extranjeros que vengan a hacer sus estudios de posgrado y que se queden aquí. No está fácil conseguir una oportunidad como interno, ¿verdad? O pasante. Bueno, obviamente tiene uno que tener buenas calificaciones, número uno. Número dos, hay que aplicar al mayor número de instituciones y obviamente las instituciones de reconocimiento mundial, ¿verdad? Los Harvard del mundo, ellos llenan sus vacantes con estudiantes que se graduaron en Estados Unidos. Pero hay muchos otros hospitales que no son necesariamente reconocidos, pero que son muy buenos, que realmente no llenan sus vacantes con graduados de estas universidades americanas. Yo le recomendaría a la gente que está en una posición de buscar empleo, de buscar una pasantía o un internado, una residencia aquí en los Estados Unidos, es que busquen las áreas, como usted me decía siempre, las underserved, las áreas que están en el campo, alejadas, donde nadie quiere ir. Sí, hay realmente, de hecho, el gobierno de Estados Unidos ha designado áreas que se consideran underserved, o sea, que no tienen suficientes aplicantes. Y en esas áreas es mucho más fácil conseguir el poder hacer los cursos de posgrado. Sí, porque todo el mundo quiere ir a New York City, todo el mundo quiere ir a San Francisco, todo el mundo quiere estar en Washington, D.C. y pierden la oportunidad a veces de poder superarse por ese mito que tienen en la cabeza de que si no es allí, pero en cualquier... Yo me fui a un pueblito a estudiar Derecho y ahora Exacto. soy abogado. Ya después uno se muda donde quiera, ¿no? Pero eso es un buen consejo que usted me dio, a ir donde te acepten y no tiene que ser la mejor universidad, sino Ahora, lo importante, y esto me lo dijo alguien alguna vez, dice, al médico que se gradúa de Harvard y el que se gradúa de una universidad que no tenga tanto reconocimiento, a final del día, ¿cómo le llaman? Le van a llamar doctor, ¿verdad? Al licenciado, ¿verdad? Donde se haya graduado, ¿verdad? Le van a llamar licenciado. Lo que hace la diferencia entonces es la persona. Exactamente. De hecho, el único abogado billonario que se ha hecho billonario, era pobre y se hizo billonario practicando derecho, viene de una universidad que es una escuela de derecho que está en Texas, pero que es una de las últimas en la lista en el ranking. Exacto. Y es el único que se ha hecho billonario practicando derecho. Suegro, ¿cuáles piensa usted que son las barreras, o no las barreras? ¿Cuál es qué consejo le daría usted a los inmigrantes que por miedo al fracaso no se superan o no realizan sus sueños? Porque hemos visto casos que yo le he comentado de gente que quiere ser doctor, que es doctor, y por algún otro motivo terminan siendo medical assistant porque les da miedo hacer el proceso o no tienen el entendimiento, como muchos abogados me llaman a mí,
que están aquí, están aprendiendo inglés y me preguntan, ¿cómo hago para estudiar paralegal? Y yo, ¿pero por qué paralegal? Explícame, ¿por qué no abogado? ¿Qué le diría usted a esa gente que tiene ese miedo a fracasar? ¿Qué deberían ellos de hacer para superarse y lograr algo como usted lo hizo? Bueno, obviamente tenemos que entender que esta vida está llena de retos, ¿verdad? Y cuando uno se enfrenta a un reto, ¿verdad? Uno tiene dos opciones, ¿verdad? Una, ¿verdad? Sentir lástima por uno mismo, ¿verdad? O dos, ¿verdad? Sentir que lo podemos obtener, obviamente requiere de trabajo, ¿verdad? De dedicación. Y si tenemos esa dedicación, ¿verdad? Es muy, es lo importante, o sea, nada nos va a llegar del cielo, ¿verdad? Por más que recemos los 3 Aves Marías, ¿verdad? También tenemos que ayudarnos a nosotros mismos. Sí. Otra cosa que usted me dijo una vez a mí fue, cuando me gradué de abogado, mira, sigue estudiando porque aquí en los Estados Unidos el papelito cuenta mucho. Definitivamente, Sí. definitivamente. Inclusive cuando yo les doy consejos sobre todo a jóvenes que en un momento dado, digo, no necesariamente van a hacer una carrera como licenciado o como médico, sino más bien carreras técnicas. Es tratar de escoger carreras que requieran de una licencia para poder practicarlas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque de esa forma, ¿verdad? La competencia cuando se sale ya a trabajar, ¿me entiende? Es menos. Por ejemplo, para trabajar en electricidad, ¿verdad? Que se tenga que tener licencia de electricista. No todo el mundo tiene licencia de electricista. Entonces, si la persona que está considerando hacerse en electricista, ¿verdad? Lleva sus estudios hasta tener una licencia, entonces va a tener menos competencia. O sea, va a tener más oportunidades de trabajo, va a tener más oportunidades inclusive de ser su propio patrón, ¿verdad? Y así como esa carrera técnica que estamos usando como ejemplo de electricista, hay muchas carreras técnicas así, ¿verdad? O sea que no tenemos que ir a la universidad para estar educados. No, de ninguna forma, de ninguna forma. Inclusive, ya si uno lo quiere ver del punto de vista económico, ¿verdad? Hay carreras técnicas que en estos días dan más a ganar que inclusive carreras como de doctor o de licenciado. ¿Me entiendes? Entonces, no hay que hacerles el feo a esas carreras, al contrario, ¿verdad? Inclusive las pueden usar también como escalón, ¿me entiendes? Yo he tenido compañeros en medicina que antes de eso fueron electricistas o fueron plomeros. Ok. Sí. Es decir, que la educación, y sobre todo yo creo en este país, al final de cuentas te da una ventaja a cualquier nivel, sea profesional, sea técnico, o como estamos hablando de estas carreras trade, ¿no? Que llaman. Bueno, imagínense, la gente que hace aires acondicionados. Esa gente gana mucho dinero. Exacto. Y no tienen competencia los que tienen licencia. Yo diría, o sea, no, otra cosa que usted me ha dicho siempre es, o sea, juntarse con la gente que sabe y con la gente que tú puedas aprender algo. ¿Usted qué consejo o cómo hizo usted para crear una red profesional? Y es algo que pueden hacer todos, copiar su modelo, pero ¿cuáles son los pasos que usted siguió? Porque yo veo que usted tiene muchísimos contactos y que usted, cada vez que uno de nosotros nos enfermamos, siempre tiene alguien conocido que nos remite rápidamente. Y eso es una red profesional que usted ha construido. Y me parece a mí muy importante. Hay mucha gente que yo he conocido en mi profesión que por la pena, por el lenguaje, porque están nuevos, no toman ventaja de eso. Entonces, ¿qué fue lo que usted hizo para crecer su red profesional? ¿Cuáles son los pasos? Bueno, la cosa más importante es creer en uno mismo, ¿verdad? Eso es lo más importante. Y al creer en uno mismo y tratar de ser lo mejor, ¿verdad?
tratar de ser perfecto, sabiendo muy bien que nadie es perfecto, ¿verdad? Pero cuando uno trata de ser perfecto, ¿verdad? Entonces aprende uno más, ¿verdad? Y eso la gente lo ve, gente lo aprecia, ¿me entiende? Y así es como se van haciendo luego los contactos, y no nada más profesionales, contactos de todos con la vida. La otra cosa que es muy importante es que es darle el ejemplo a nuestros hijos, ¿verdad? De decirle a nuestros hijos que sí se puede, ¿verdad? Pero no va a llegar automáticamente. Hay que esforzarse, ¿verdad? Y si yo tengo una carrera técnica y fue al que alcancé a llegar, ¿verdad? Por cuestiones del destino, pero hubiera querido ser, ¿verdad? Tener más educación, al menos poderle decir a nuestros hijos, ¿verdad? Usted sí va a poder, ¿verdad? Y darle los instrumentos para que lo hagan. Es muy importante, ¿no? Transmitirle a los hijos esos valores. Y usted que ha visto tanto, no solo como médico, sino en la vida, ¿no? ¿Cuál cree que son los errores más comunes que cometemos los hispanos al tratar de avanzar en este país? Que no nos apreciamos a nosotros mismos. ¿Ah, sí? Exacto. ¿En qué forma, suegro? Bueno, es que venimos, ¿verdad? Por las condiciones, ¿verdad? Venimos apaleados, vamos, ¿verdad? Y pensamos de que las cosas no se pueden, de que no vamos a pasar de cierto, de sacar para vivir nada más, ¿verdad? Pero realmente debemos de tratar de ser más optimistas. O sea, dentro de esos retos, ¿verdad? De nuevo, no hay que sentir lástima por nosotros mismos. Al contrario, ese debe ser el acicate para que tratemos de hacer mejor y poderle demostrar a nuestros hijos de que sí se puede. ¿Y qué le diría entonces a la gente que le dice a uno, pero sé realista, no hablas el inglés, no vas a poder ser abogado? O como, me imagino, no sé si a usted le sucedió, pero siempre hay el naysayer, el que le dice, no, eso que usted acaba de decir, no, tienes que ser realista. Bueno, hay que ser realista, ¿verdad? Si no sé inglés y necesito inglés para hacer algo, pues me voy a poner a estudiar inglés, ¿verdad? Ya sea en escuela o ya sea a uno mismo, de nuevo, hacer amistad con alguien que sí hable el idioma y que le pueda a uno dar el tiempo de estarle educando, corrigiendo y todo para aprender el idioma. Exactamente. Mi esposo todavía me corrige. Y soy, y soy abogado. Usted logró sacar 6 especialidades de las cuales tiene certificación por lo que llamaremos en español, para la gente que no habla inglés, la barra de medicina. Cada especialidad tiene una junta directiva, por decirlo así, una barra que certifica que Sergio Álvarez terminó su residencia y pasó todos los exámenes correspondientes para practicar medicina interna y que practica cardiología. Y tuvo una práctica de medicina por ¿cuántos años, suegro? Por 43 años. 40, aunque todavía es médico activo, pero ya se está retirado del día a día, ¿no? De la práctica de medicina. Y bueno, y atendió mucha gente que yo sé que fue importante políticamente, socialmente. Le fue muy bien en su práctica como médico. Pero viendo todo lo que ha logrado, ¿verdad? Y lo que logró profesionalmente y financieramente, ¿cuál piensa usted que ha sido el mayor logro en su vida? ¿Y cómo lo obtuvo? ¿O cuál ha sido el mayor éxito en su vida y cómo lo obtuvo? El mayor éxito ha sido ver a mis hijos triunfar.
de que tanto mi esposa como yo pudimos, ¿verdad? Darles el amor en sí mismos, el amor al trabajo para superarse, ¿verdad? Entonces, ese ha sido el mejor logro que he tenido. El segundo logro ha sido más de tipo personal, de ver a mis pacientes, ¿verdad? De verlos enfermos y poderles regresar la salud. Y aquellos a los que no se podía, ¿verdad? Porque tenían enfermedades terminales, poder ayudarles a terminar en paz. Lo menos doloroso que se pudiera. Exactamente. ¿Usted piensa que el hecho de ser inmigrante le dio... Porque hay mucha gente que se basa en la parte financiera. Soy exitoso porque hice dinero. Soy exitoso porque me gradué de esto. Soy exitoso porque me compré un Ferrari. Y usted dice, mi mayor éxito es mi familia. ¿Usted cree que eso sea porque es inmigrante y valora las cosas desde otra óptica que alguien aquí que esté triunfando no lo vea? Bueno, yo pienso que una de las ventajas es ser inmigrante, ¿verdad? Si nos ponemos a ver, este país se ha hecho de inmigrantes, porque el inmigrante no espera que se le dé. El inmigrante viene a probar que sí puede. Entonces, para eso se tiene que trabajar, se tiene que esforzar, ¿verdad? El que no es inmigrante, pues hasta cierto punto tiene la situación más difícil, porque todo se le ha dado. Entonces, en un momento dado quiere que le sigan dando. ¿Entiendes? Y el inmigrante no. O sea, yo doy gracias de haber sido inmigrante, porque eso me hizo llegar a donde estoy. Y apreciar las cosas desde otro ángulo que, Absolutamente. como usted dice, al que se lo han dado todo, ¿no? Aunque, digo algo, usted le dio todo a sus hijos y ellos también han sido exitosos en familia, en el negocio, pero también tienen esos mismos valores que usted tiene. Definitivamente. El valor más grande que ellos tienen es de sentirse orgullosos de su origen, ¿verdad? De ser hispanos. Ellos se sienten orgullosos de eso, ¿me entiendes? Y afortunadamente han trabajado, ¿verdad? Se han educado y pues nos da mucha satisfacción, tanto a mi esposa como a mí, verlos triunfar y a la misma vez verlos a ellos resolver los retos que ellos llegan a tener, ¿verdad? En su propia familia, en sus propios trabajos. ¿Cómo pueden los inmigrantes y qué recomienda usted para mantener un equilibrio, ¿no?, entre las aspiraciones profesionales y las responsabilidades personales y familiares? Y lo digo también como me pasaba a mí, ¿no? Estaba muy enfocado en tratar de hacerme abogado y me descuidaba a mí. Pero yo veo que usted siempre ha sido muy equilibrado y has trabajado duro, y cuando trabaja duro, pero también ha gozado mucho en la vida. Ahora también aquí es donde el núcleo familiar es tan importante, ¿verdad? Tener a una esposa o a un esposo que tenga los mismos valores que uno, que lo apoye a uno, ¿verdad? Para de esa forma poder ver a la familia progresar y personalmente también progresar desde el punto de vista de educación, pero también desde el punto de vista económico, ¿por qué no? ¿Verdad? Y ahorita que, bueno, todos nos hemos enfocado en los inmigrantes porque es la gente que ve este podcast siempre son inmigrantes. Yo lo que quiero es inculcarles, demostrarles que sí se puede. Te vino con un título de otro país,
sin el idioma de este país y logró todo llegar a lograr todo lo que ha logrado, los reconocimientos que ha tenido, la familia que ha tenido, las experiencias profesionales que ha tenido. ¿Qué piensa usted que debería de ser en un mundo ideal las reformas o los cambios que se deberían de dar en Estados Unidos para permitir el desarrollo y el crecimiento de los hispanos? Porque aunque somos muchos, yo lo veo en mi práctica, no hemos alcanzado nuestro potencial. Y lo veo en los graduados de leyes todos los años, no somos muchos. Los graduados en medicina, no somos muchos. ¿Qué piensa usted que debería de pasar allí para que los hispanos nos demos cuenta que sí podemos? Bueno, realmente, cada generación tiene sus propios retos. Desafortunadamente ahorita, sobre todo en este país, estamos viviendo una división política muy importante que realmente está afectando el progreso del país, ¿verdad? Mi consejo sería, ¿verdad? A todos estos inmigrantes que es de mantenerse enfocados, ¿verdad? ¿Qué es lo que quieren de la vida? ¿Verdad? Y luchar por eso. Si algo tenemos los latinoamericanos es de que tenemos creatividad, ¿verdad? Y por ejemplo, a mí me da gusto ver inmigrantes que ya tienen su propia empresa de cortar el césped o la grama, ¿verdad? Y que traen todo un equipo de gentes que les ayudan. Esa creatividad es importante. Y hay que ser orgullosos de lo que uno hace. Si aprende uno a bolear zapatos, hay que estar orgullosos y tratar de hacerlo lo mejor posible, ¿verdad? Y si tenemos hijos y que no queremos que sean boleros, bueno, darles la oportunidad a ellos para que estudien más, ¿verdad? Pero no debemos de sentirnos vencidos, sino al contrario, ¿verdad? De buscar retos y más retos, ¿verdad? No buscar las cosas fáciles. Cuando se sienta cómodo, desacomodarse. Desacomodarse, exactamente, desacomodarse. Porque en el momento en que se siente uno cómodo, deja uno de progresar. ¿Sabes lo que escuché en estos días, suegro? En inglés, ¿no? Pero lo voy a decir en español. Cuando te sientas encima de la caca, en algún momento deja de oler. Eso quiere decir, si estás cómodo, desacomódate. Exactamente. Sí. Bueno, para terminar, suegro, ¿qué le diría usted a la gente que nos está viendo? ¿Qué consejo daría usted para encontrar lo que, bueno, y cada persona es diferente, pero la clave o el significado de la vida en su experiencia y en lo que usted ha vivido, qué debemos hacer nosotros, la generación de relevo y la que está por venir, ¿verdad? Que se está formando hoy en día? ¿Qué debemos de hacer para ser felices y progresar? Bueno, nosotros como inmigrantes lo que tenemos que hacer es integrarnos, ¿verdad? Y si la decisión es de que vinimos a este país a buscar la vida, como decimos luego los mexicanos, ¿verdad? Y no pensamos regresarnos, sobre todo, es integrarnos en esta sociedad, ¿verdad? Y aprender las costumbres, aprender el idioma, y de esa forma, no nos vamos a sentir discriminados. No sentirse discriminados. Bueno, muchas gracias, suegro. ¿No? Con gusto. Okay.